La Iglesia Evangélica Bautista, la Casa del Padre, le da la bienvenida a esta reunión virtual. Es nuestro anhelo que usted y su familia sean bendecidos por la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones para disfrutar de este tiempo de comunión unos con otros y sobre todo con nuestro Creador. Estamos para servirle. La Casa del Padre, un lugar para todos. Bienvenidos hermanos, bienvenidos amigos a esta nueva reunión virtual. Le damos gracias al Señor porque podemos estar juntos. Yo no sé dónde están ustedes, no sé en qué hora están ustedes, pero creemos lo que dice la palabra del Señor, que dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Así que nosotros estamos con el Señor en este lugar y yo estoy seguro que en el lugar donde están ustedes, el Señor también está ahí con ustedes y que tiene algo para nuestras vidas en esta noche. Cuando tuve que preparar un poco el tema de la reunión, estuve pensando un poco en todo lo que iba a hablar o lo que le quería compartir, porque hace mucho tiempo que no nos vemos, hace mucho tiempo que no estamos juntos. Y lo primero que se me vino a la cabeza es una historia que está en la palabra de Dios, una historia que para mí en este tiempo es muy significativa. Y esta es la historia del apóstol Pablo y su amigo Silas, que ellos en uno de sus tantos viajes misioneros les tocó enfrentar una situación bien particular, ¿no? Justamente mientras ellos estaban llevando el mensaje del Señor, tuvieron alguna situación donde parte del pueblo se enojó con ellos y los insultaron, dijeron de que estaban haciendo algo que estaba en contra de las costumbres habituales de la región y los terminan tirando a la cárcel, los terminan encadenando. Y la realidad es que hay algunas enseñanzas puntuales y bien particulares que podemos ver en esta historia y que creo que en estos tiempos los podemos aplicar de forma clara. A mí me gustaría que para poder continuar veamos lo que dice la palabra de Dios de forma puntual en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer el capítulo 16 y vamos a leer del versículo 22 al 26. Y dice así, que el pueblo se alzó entonces contra Pablo y Silas, y los jueces ordenaron que los desvistiesen y azotaran con varas. Así se hizo y los azotaron repetidas veces, y al terminar los arrojaron a prisión y les advirtieron al carcelero que los cuidara con suma seguridad. El carcelero entonces, además de encerrarlos en el calabozo que está más adentro, les aprisionó los pies en el cepo. Era ya medianoche y Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor, y los demás prisioneros escuchaban. De pronto un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. Y es increíble lo que le pasa a Pablo y Silas, porque ellos mientras estaban sirviendo al Señor nunca se hubiesen imaginado que iban a estar en una situación como esta, en una situación que era injusta, en una situación que no la podían esperar, donde los atrapan, donde los meten en la cárcel, donde los azotan, donde los castigan de una forma que ellos no merecían, pero así todo, ellos sabían al Dios que estaban sirviendo, y así todo, a pesar de la situación en la que estaban viviendo, ellos dicen que permanecieron en la oración, permanecieron en la alabanza, y que ellos estaban sumidos en una situación de tristeza, de soledad, de angustia, encarcelados, pero así todos, ellos estaban confiando en el Señor. Y me hizo pensar un poco en toda la situación que estamos viviendo como nación, como mundo. Toda esta situación de pandemia mundial de alguna forma nos ha encarcelado a cada uno de nosotros y ha generado un montón de situaciones que son injustas, que son impensadas hace un tiempo atrás, y quizás estamos pensando que todas estas cosas no nos las merecemos. Seguramente toda esta situación de pandemia ha generado un montón de situaciones de azote sobre nuestra vida, donde quizás está en juego nuestra fuente laboral, donde quizás se han despertado conflictos familiares por la convivencia nueva que estamos viviendo, pero no importa el pozo donde vos te encontrés metido, no importa la situación en la que vos estés pasando, el Señor tiene algo para tu vida en este tiempo y se quiere manifestar de una forma milagrosa. Siempre y cuando nosotros no perdamos el objetivo, siempre y cuando nosotros no perdamos nuestra visión de quién es el que tiene todas las cosas en sus manos. Entonces,
No importa qué es lo que vos estés pasando en este tiempo. No importa qué es lo que te está pasando en tu familia. No importa lo que está pasando en la sociedad. No importa en qué cárcel nos hayan metido. El Señor tiene algo para nuestras vidas. El Señor nos va a responder de una manera milagrosa. Y yo estoy seguro que toda esta situación que estamos viviendo tiene un propósito divino. Si vemos la historia, vemos de que ellos fueron librados de esta situación de una manera sobrenatural. Que de una forma impensada sus cadenas fueron rotas, que se liberaron sus pies del cepo, que ellos salieron de la cárcel. Pero no solamente la bendición fue para ellos, sino que la bendición alcanzó a otras personas. Si seguimos viendo la historia, dice que había un carcelero que con toda esta situación estaba por atentar contra su propia vida y finalmente no lo hace, y esto redunda en la salvación para su vida y la salvación para toda su familia. Entonces yo en este tiempo te quiero animar, mi amigo, mi hermano, ahí donde vos estás, que no bajes los brazos, que te permanezcas firme en la oración, que sigas alabando al Señor, que lo sigas adorando, porque a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo el dolor que podamos estar viviendo, a pesar de la cárcel en la cual estemos inmersos, el Señor tiene algo para nuestras vidas, y tiene algo para nosotros inmediatamente, y tiene algo para la gente que nos rodee. Y yo quiero tomar el consejo del apóstol Pablo. Yo quiero permanecer en la oración. Quiero permanecer en la alabanza, quiero permanecer en los cánticos, quiero permanecer en los himnos, quiero permanecer cerca del Señor, porque es la única forma que el Señor se manifiesta en nuestras vidas y que podamos entender qué quería Dios con todo esto que nos está tocando pasar. Así que ahí donde vos estás, me gustaría que puedas inclinar tu rostro y que te presentes delante del Señor y que ores conmigo. Señor, en este lugar te queremos declarar como el Rey de nuestras vidas. Te queremos declarar como el único que tiene todas las cosas en sus manos. Que, Señor, tenés propósito con cada una de nuestras vidas y que tenés algo, Señor, para hacer con nosotros y la gente que nos rodea. En el nombre de Jesús, yo te pido que le des fortaleza a mis hermanos, que los sostengas en este tiempo y que te puedas manifestar de forma clara en nuestra vida. En este tiempo venimos a adorarte, a alabarte con todo nuestro corazón y declaramos que hay poder en la alabanza, que hay poder en la adoración y que, Señor, vos te estás manifestando en nuestras vidas en este lugar. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Y vamos a exaltar a Jesús, aquel que es nuestro Salvador, aquel que nos ha dado vida eterna. A Él vamos a alabarle. Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Tan consumidos por tu amor,
suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Sí, Señor. Seguimos alabando tu nombre, porque tú eres digno. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración.
Bueno, hemos adorado a Dios juntos, qué lindo es esto, qué bien que nos hace poder cantar como congregación. Si bien continuamos con el templo vacío, continuamos sin la posibilidad de reunirnos en nuestros templos y adorar comunitariamente a Dios. El número de 30 personas es exiguo, sobre todo para las congregaciones numerosas, y estamos esperando novedades. Si bien ya el presidente junto con los gobernadores han hablado por lo menos de lo que pasa en Capital y en Gran Buenos Aires, donde hay una flexibilización, pero una flexibilización que tiene que ver con una diferenciación entre los dos lugares, y esperamos que las provincias también tengan una diferenciación, y preguntamos hasta cuándo tendremos que tener el templo vacío y hasta cuándo no nos podremos reunir. Así que, dicho esto y esperando que Dios nos dé la victoria sobre este virus, sobre esta cuarentena, que los científicos, que todos los que están trabajando puedan encontrar la vacuna, podamos encontrar las soluciones. Entre tanto, nosotros necesitamos seguir nuestra vida y saber de que si bien no podemos estar en el templo, estamos reunidos en las casas y a través de la web, a través de estos medios, conectados, comunicados, porque nos quedamos en casa, pero la palabra no se queda en casa, porque la palabra no está presa, la palabra sale, a lo mejor ahora más que nunca, a toda hora usted puede escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Y en este mensaje, en medio de la pandemia y en medio donde hay un montón de gente que está triste y gente que, ya está cansada, hastiada de estar en las casas, de no poder trabajar, donde la economía se limita y donde a veces no hay respuesta a muchas de las preguntas, yo le voy a hacer una pregunta más. Y el tema es este: ¿de dónde viene el verdadero gozo? ¿De dónde viene? Ahora, uno puede leer en 1 Pedro capítulo 1, verso 8, una palabra maravillosa. Dice, ustedes no han visto jamás a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque no lo puedan ver ahora, creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Esto lo dice y lo expresa en la palabra de Dios para todos. Pero en la Reina Valera 60 dice un gozo inefable, una palabra que casi no usamos. Y si uno habla con la gente, sea creyente o no, y le pregunta qué quiere de la vida, la gente le va a decir, yo quiero ser feliz. Yo quiero ser feliz. Más aún, le pregunté a una pareja a punto de casarse y le dije, ¿por qué se casan? Y dice, porque queremos ser felices. Pero le hice la misma pregunta a una pareja a punto de divorciarse y me dijo, nos divorciamos porque queremos ser felices, así juntos no podemos más y nos estamos haciendo daño. Así que alguien definió la felicidad como la suma de pequeñas porciones o momentos de alegría. Y ahí me choqué con algunas otras expresiones. Cuando le pregunté a alguno qué era la felicidad, dijo, bueno, la felicidad no existe, puedo tener algún momento, pero no es algo que pueda ser permanente. Y es cierto que hay momentos especiales donde puedo estar más contento o menos contento. Alguno dijo, y le llaman a una relación sexual tener una alegría. Y yo pensaba que en realidad depende de la situación en la que se dé esa relación sexual, a veces puede ser un motivo de alegría o no. Y no quiero entrar en detalles sobre un tema que es muy profundo. Ahora, no es lo mismo hablar de alegría que hablar de gozo. Cuando uno habla de gozo, por lo menos en la expresión bíblica, habla de algo duradero en el tiempo, ¿no? Algo que dura. Cuando habla de alegría, puede durar un momento, como un gol. El equipo que hizo un gol, lo festejaron, hicieron el bailecito, pero el equipo contrario le hizo 2 goles, perdieron el partido. Y la alegría de ese gol, ¿cuánto duró? Los minutos hasta que le dieron vuelta el resultado. Hay muchas definiciones de gozo. Una de ellas dice que es la alegría del ánimo, el sentimiento de placer que nos da poseer, recordar
o vivir algo que genera en nosotros una alegría duradera en el tiempo. También otra definición es que es una emoción intensa, placentera, a causa de algo que nos gusta mucho, que nos da placer. El apóstol Pedro dice en el texto que leímos que al creer en el Señor, esto trae a nuestro corazón una alegría. Y dice que es una alegría que no se puede describir con palabras. La palabra inefable que usa la Reina Valera 60 significa que es algo que no puede ser dicho, que no puede ser explicado, que no puede ser descrito con palabra. Dice generalmente, ¿por qué? Porque tiene cualidades excelsas. Y los sinónimos son inexplicable, indescriptible, maravilloso. Y cuando leí esta definición me encontré con otras palabras que dicen cualidades excelsas. ¿Y qué son cualidades excelsas? Es algo sobresaliente, es algo perfecto, son cualidades altísimas y para algunos casi inalcanzables. Es decir, que el gozo de conocer a Dios, de conocer al Señor, de tener una relación con Dios, casi no puede expresarse con palabras. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es algo que tiene que ver con lo perfecto, con lo duradero, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos de crisis, aún en los peores momentos, cuando uno ha conocido verdaderamente a Cristo, aún en el quedarse en casa, aún en medio de la pandemia, uno no pierde el gozo porque tiene que ver con el gozo de la salvación. La carta que Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, o que escribe a los filipenses, menciona al menos 16 veces la palabra gozo o la palabra regocijo, ¿no? Y es notable que es la situación en la que Pablo escribe la carta, ya que no parecía tener ninguna razón para que se regocijara. Él era un prisionero de Roma, así que su juicio se estaba aproximando y podría ser puesto en libertad o podría ser ejecutado o degollado. Y él dice 16 veces en la carta del gozo que tiene en el Señor. Pablo quiere ir a Roma para predicar, es decir, quiere ir a Roma como predicador, pero llega como prisionero. Cada creyente, cada uno de nosotros puede experimentar este gozo que tenía el apóstol Pablo. Ahora, en Salmo 16:11 dice que aquellos que han confiado en Cristo tienen el privilegio de experimentar, dice, plenitud de gozo. Y si uno lo lee en la traducción del lenguaje actual, dice, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. En tu presencia soy muy feliz, a tu lado soy siempre dichoso. Sin embargo, son pocos los que pueden gozar esta alegría. Al contrario, a veces, aún siendo creyentes, vivimos amargados. Aún siendo hijos de Dios, vivimos con tristezas y vivimos con situaciones que alguien dijo nos roban el gozo, nos roban la alegría. Así que son cosas que empañan esta plenitud de gozo. Y antes de ir a la adoración, les dejo una pregunta más. Debemos preguntarnos, ¿qué o quiénes son los ladrones del gozo? ¿Qué es lo que roba mi gozo? Y después de adorar junto a Dios, de esto vamos a hablar y vamos a tratar de desarrollarlo para que ese gozo inefable prometido por Dios pueda ser real en mi vida a pesar de las circunstancias que me rodean. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré.
estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Así eres tú, Señor. Ese Dios milagroso, ese Dios poderoso, ese Dios que merece toda gloria y todo honor. Tú eres ese Dios perfecto y maravilloso que nos ama, que nos abraza, que nos cuida. Señor, a ti queremos seguir adorándote, porque no hay nadie como tú, porque tú eres digno.
hemos adorado a Dios. Le agradezco una vez más a los chicos de la alabanza, de la adoración, que se han preparado, que nos han ayudado a cantar, a adorar al Señor. Y dejamos antes de la adoración una pregunta. ¿Quiénes son o qué o quiénes nos han robado el gozo? Y el escritor estadounidense, que es autor de varios libros, uno de ellos es el libro Gozosos en Cristo, y yo el escritor le llamo www, y no es www y una página, sino que se llama Warren W. Wiersbe, creo que se pronuncia así. Dice que existen ladrones que roban nuestro gozo. Y él enumera unos cuantos, y algunos de ellos quiero enumerar yo en este mensaje. Uno de los ladrones de nuestro gozo son las circunstancias, las cosas que vivimos cada día. Usted sabe que muy pocas son las cosas en la vida que están bajo nuestro control. No podemos controlar el clima, quisiéramos que haga más calor, pero hace frío, no lo podemos controlar. No podemos controlar el tránsito, no podemos controlar la salud. Quisiéramos estar sanos, pero nos vienen algunos achaques. Ni siquiera podemos controlar lo que otras personas dicen, lo que otras personas hacen, y mucho menos lo que la gente piensa de nosotros. ¿Sí? Más aún, si acaso pudiéramos saber cómo nos ve la gente, seguramente nos sorprenderíamos. ¿Sí? Así que esta pandemia nos muestra con claridad el tema de las circunstancias, ya que un virus invisible condicionó toda nuestra vida, todo nuestro calendario, todos nuestros planes, todos nuestros programas, aún eclesiásticos, debieron ser cambiados por esta circunstancia que ninguno de nosotros esperaba. Conozco personas que debieron suspender su boda, otros tuvieron que suspender fiestas especiales, algunos tuvo que suspender viajes, y ni hablar de los proyectos que, por ejemplo, nosotros teníamos como congregación o como iglesia, ya que todo fue cambiado y reducido a quedarnos en casa y a hacer las cosas por Zoom o en forma virtual. Así que, si nuestra felicidad dependiera de las circunstancias, entonces seríamos infelices la mayor parte del tiempo. Sin embargo, el apóstol Pablo, que le está escribiendo a la iglesia de Filipos, en el peor de los momentos, en la peor de las circunstancias, escribió una carta que está saturada de gozo, saturada de alegría. ¿Por qué? Porque él no vivía para gozar de acuerdo a las circunstancias, sino que su gozo radicaba en servir a Cristo y ver las personas llegando a los pies de Cristo. Pablo era un hombre de un solo propósito. Y dice la palabra ahí en Filipenses 3:13, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que falta por recorrer. Es decir, no estaba centrado en lo presente ni en lo pasado, sino en lo que falta. Y la versión Reina Valera 60 lo expresa: una sola cosa hago. Por eso decía que Pablo era un hombre de un solo propósito. No miraba las circunstancias en sí mismas, sino las circunstancias en relación a Cristo y al Evangelio. No era prisionero de Roma, él dice: yo soy prisionero de Cristo. Cuando uno lee en Efesios 3:1, dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Uno diría: mira, este hombre está siendo llevado prisionero por el gobierno romano. Y él decía: yo no soy prisionero del gobierno romano, sino que soy prisionero de Cristo, y esto va a ser para bien de ustedes. Esta circunstancia va a redundar en bendición. Así que él no miró a Cristo a través de las circunstancias, sino que miró las circunstancias a través de Cristo, que no es lo mismo. Entonces, para Pablo las circunstancias eran motivo de gozo porque le ayudaron a tener más comunión con la gente, con los hermanos, y porque le dieron oportunidad de llevar el Evangelio a otras personas, a otros lugares. Las circunstancias lo capacitaron aún para defender el Evangelio ante la corte de Roma.
Él entonces no miró las circunstancias como algo malo, sino como oportunidades que Dios le daba para llevar el Evangelio. Entonces, hay personas que en lo bueno siempre encuentran algo malo. Alguien siempre dice, siempre le encuentra la quinta pata al gato, ¿no? Y siempre encuentran algo en lo bueno para no poder disfrutarlo a pleno. No pueden gozar de lo bueno porque a veces piensan que lo bueno va a durar poco. Sin embargo, hay otros que en las cosas y circunstancias aparentemente malas, como Pablo, logran ver oportunidades y cosas buenas. Es el famoso, como yo siempre digo, vaso medio lleno o vaso medio vacío. Yo puedo mirar este vaso y decir, me queda poco. Tengo medio vacío el vaso. Y decirle a mi camarógrafo, ¿me puedes traer más agua? O puedo decir, wow, tengo medio lleno el vaso, todavía me queda. Es la actitud con la que yo miro el vaso y es la actitud con la que yo miro la vida. Cuando tenemos la mente de Cristo, las circunstancias obran para nuestro bien y no en nuestra contra. Debemos establecer en nuestra vida el propósito de amar, de confiar en el Señor sobre todas las cosas. Fortalecer nuestra relación con Dios, con la iglesia local, no dejar de congregarnos ni aún en pandemia. Y usted dice, ¿cómo congregarnos si no nos podemos reunir? Ahora, quiero que piense algo y preste atención a esto que le voy a decir. Nosotros no tenemos reuniones en el templo, pero la iglesia en forma virtual se sigue reuniendo cada domingo. Cuando vos encendés tu tablet, tu celular o tu smart y ahí podés ver en tu televisor o en tu pantalla este mensaje, no estás viendo una película. No estás viendo una película. Estás participando de un culto a Dios, recibiendo su palabra. Por tanto, tengo que mirar bien las actitudes de cómo miro este mensaje. No creo que esté bien, salvo que esté muy cansado, mirarlo con los pies sobre el sillón o mirarlo en la cama, calentito, cómodo. Y escuchar cómo cantan los demás las canciones y no cantar yo, no ser parte de la adoración, comiendo pochoclo o chisito como le gusta a alguno, porque no estoy viendo una película, estoy brindando culto a Dios. Y entonces yo debo guardar reverencia, porque no es el lugar donde estoy, ni la comodidad que tengo, porque yo ni pondría los pies en la silla de adelante cuando si estuviera en el templo, ni me taparía con una frazada, ni comería pochoclo en el medio del culto. Y vos tenés que ver este mensaje y esta predicación como un culto a Dios, como un tiempo, y tenés que levantar las manos y cerrar los ojos y orar, porque brindarle culto a Dios no depende de las circunstancias de que me tenga que quedar en casa, sino que depende de mi corazón, mi reverencia, y porque está su palabra y está su presencia. Debemos participar del grupo pequeño, la célula. También es parte de mi actitud. Y vos decís, pero pastor, no se puede reunir en las casas. Hay algunos que pueden hacerlo, pero hay células que la estamos realizando en el templo, porque podemos tener determinado grupo de gente. Podés venir a la célula en el templo o podés participar a través del Zoom, pero tenés que participar del grupo pequeño. Es parte de la vida de iglesia. Así que cuando vos lo haces, ya no te estás preocupando por las circunstancias, por lo que sucede alrededor, porque estás mirando a Cristo, y mirar a Cristo, mirar su palabra, te hace crecer, te hace lograr madurez en Cristo. Así que ya no te preocupes tanto por las circunstancias, sino cree, no te desesperes, sino confía. Pero las circunstancias suelen robarnos el gozo, ese gozo inefable que Dios nos da. La segunda cosa que nos roba el gozo es la gente. Muchas veces hay gente que te roba el gozo, hay personas que pierden el gozo a causa de lo que la gente dice.
o por lo que la gente es, por lo que son, por lo que dicen o por lo que hacen. Y es cierto que algunas cosas que la gente hace y algunas cosas que la gente es en su esencia nos quieren robar el gozo. Pero no tenés que hacer que tu estado emocional dependa de la gente o de la aprobación de la gente. No permitas que a veces una crítica, una censura o una opinión diferente de otro te apaguen espiritualmente. Es imposible agradar a todos todo el tiempo. Y hay personas que viven amargadas por lo que la gente le dice o por lo que la gente escribe en las redes, en su Facebook, porque le pusieron un pulgar hacia abajo que significa no me gusta, les quita el sueño. Debería importarme mucho más lo que piensa Dios. Debería importarme mucho más lo que dice Dios de mí. Pablo decía en Gálatas 1:10, ¿creen que estoy tratando de quedar bien con la gente o quedar bien con Dios? Qué linda palabra. Yo no quiero la aprobación, dice, yo solo quiero la aprobación de Dios. No estoy tratando de quedar bien con la gente. Si quisiera caerle bien, no sería un siervo de Cristo. Y a veces nuestras opiniones van a hacer que no le caigamos bien a la gente. A veces el hablar de Dios y el guardar los valores de la fe y vivir de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios me va a hacer que vaya en contramano del pensamiento general de la gente que no tiene a Dios ni ama su palabra. Ahora, no tengo que perder el gozo a causa de la gente. No olvides que el que vive criticando sabe vivir la vida de los otros, pero no la propia. No olvides que juzgar, hablar mal, desalentar a otra persona define mucho más a la persona que lo hace que a la persona que recibe el juicio. Cuando alguien habla mal de mí, habla más de lo que es él, de lo que soy yo. Por eso no me preocupo. La gente no tiene que robarte el gozo. La tercera cosa que a la gente le roba el gozo son las cosas materiales. Hay gente que pierde el gozo por las cosas materiales que posee o que no posee. Recuerdo un hombre que tenía el anhelo de tener un auto 0 kilómetros. Y cuando compró ese auto 0 kilómetros, fue al supermercado y cuando salió del supermercado, alguien se ve que estacionó y había hecho un pequeño rayoncito chiquitito. Vivía amargado. Cuando hablaba con él, mirá el rayón que tiene el auto. No veía el confort, no veía que tenía el auto nuevo, no veía la bendición, veía el rayoncito. No te amargues por un rayoncito. Quiero decirte que el auto 0 kilómetros, cuando salió de la concesionaria, ya no es más 0 kilómetros. Y si está en la calle, va a tener rayoncitos y abolloncitos y un montón de cosas porque está en la calle, porque lo estás usando. Disfrútalo. No te amargues por el rayoncito. Ahora, hay gente que se amarga por las cosas. Abraham Lincoln, que fue un político, abogado estadounidense, fue el presidente número 16 de los Estados Unidos de América, y que es muy reconocido porque en su tiempo se abolió la esclavitud y fue asesinado a los 57 años. Vamos a hablar un poco de historia. Dice que un día caminaba por la calle con sus 2 hijos, quienes estaban llorando y peleándose. ¿Qué les pasa a los niños?, le preguntó un amigo. Abraham Lincoln le contestó: le pasa lo mismo que a todo el mundo. Tengo 3 nueces y cada uno quiere 2. Imposible. Por las cosas. Hay familias divididas, yo lo digo de esta manera, por 4 pesos mugrosos de una herencia. Y pierden el gozo y la bendición de tener comunión y el amor familiar. Las cosas le quitan el gozo a la gente. Qué lindo lo que dijo Cristo.
La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Los tesoros en la tierra nunca van a estar a salvo. No duran, no satisfacen. Pero aún así, la mayoría de las personas dan lo más preciado que tienen. A veces la salud, la familia, las amistades, a cambio de poseer un poquito más. La gente quiere poseer cosas sin darse cuenta que las cosas terminan poseyéndolos a ellos. Las cosas nunca traerán la clase de gozo y la clase de paz duradera que Dios da. Sencillamente no la pueden proporcionar porque son efímeras, porque son por un tiempo. En cambio, el gozo del Señor no depende de lo que poseemos, sino depende de su amor eterno y de la seguridad que me da saber que Él me perdonó y me dio vida eterna. La cuarta cosa importante que nos roba el gozo es la preocupación. Las preocupaciones pueden devastar a cualquier persona por positiva que sea. La inmovilizan, la llenan de temores y la enferman. Muchas de las enfermedades de la gente son psicosomáticas, vienen por la preocupación. El estado mental de preocupación termina enfermando el cuerpo. Es por eso que muchas veces cuando una persona le entrega su vida a Dios, acepta a Cristo en su corazón, se llena de paz y se sana de sus dolencias físicas. Porque era la preocupación, esa preocupación desmedida que traía esas enfermedades sobre su estómago, sobre su piel, aún sobre su corazón. Y no estoy hablando de la preocupación. Porque una cosa es la preocupación todo junto y otra cosa es la preocupación. La preocupación, hay una preocupación que es sana, cuando tiene que ver con tomar algunos recaudos, cuando tiene que ver, como dice Proverbios. Proverbios habla de las hormigas y dice que están preocupadas. ¿Y en qué están preocupadas? Están ocupadas en el verano de guardar alimento para el invierno, porque en el invierno su cuerpo no resistiría el frío y morirían. Entonces están en su hormiguero, pero se preocuparon, se ocuparon previamente antes de tener lo necesario para los momentos difíciles. Un ejemplo claro de preocupación es José en Egipto. Él le da un plan al faraón y le aconseja, vienen 7 años de abundancia, guardemos porque después vienen 7 años de pobreza y de sequía. Y entonces Egipto termina siendo el granero del mundo. Esta frase que alguna vez se usó para Argentina después de la guerra, que todo el mundo venía a buscar alimento a nuestra patria. Y que hoy no sabemos cómo llegamos al estado que llegamos, pero no vamos a hablar de esto. Pero esa preocupación que es ser prevenido, saber el secreto del ahorro, etcétera, etcétera, no es mala. Cuando hablo de la preocupación, es esa que trae malestar al espíritu, que está generalmente asociada con la falta de fe, con el alarmismo y algunas veces está asociada con escuchar las voces equivocadas. Y escucho las voces que me rodean, alarmistas, negativas. Yo siempre digo los profetas de la desesperanza y la derrota, y no escucho la voz de un Dios poderoso que quiere darme gozo y gozo inefable. No sé cuánto le gusta el cine, y cuando uno tiene hijos chicos o tiene nietos, a veces le toca ver algunas películas. Hay muchas películas animadas, de dibujos, y si bien ahora salió con todo lo que es los animales verdaderos, yo recuerdo haber visto El Rey León. ¿Usted vio El Rey León? Yo lo vi. Y Simba es el protagonista. Y Simba, que está preparado y tiene que ser el rey, pero sale huyendo en un momento de una circunstancia muy fea en su vida, cuando muere su padre y le echan a él la culpa. ¿Saben qué? Recibe el consejo de 2 amigos. Uno era Timón, que es un suricato,
que es de la familia de las mangostas, no era una ardilla ni un hurón, es un suricato. Lo busqué en el diccionario y busqué qué tipo de animal era este, y se llamaba timón y era un suricato de la familia de las mangostas. Y Pumba, que era no era un chancho gordo, era un jabalí verrugoso. Y le enseñan que ante cualquier dificultad de la vida tenía que decir Hakuna Matata. Hakuna Matata, si uno busca, es una frase del idioma suajili, una lengua hablada en la zona este de África, ¿no? Y la expresión Hakuna significa no hay, y Matata significa problema. Es como decir no hay problema, y por lo tanto la frase significa no hay problema, y su canción dicen que vive feliz, si hay no te hagas problema por nada, literalmente está diciendo vive la vida y deja vivir a otros, no te hagas problema por nada, y a veces es un extremo irresponsable. No puedo vivir la vida diciendo Hakuna Matata y no haciéndome problema por nada. Él tenía que preocuparse y ocuparse de tener los valores para ser el rey, porque él era el rey. Pero esto le dicen, es la forma de ser, la forma de vivir, sé feliz, si viene un problema, decirle Hakuna Matata. Está el otro extremo. No voy a cantar Hakuna Matata, usted quiere que lo cante, yo lo miro a mi camarógrafo y me hace señas para que lo cante, no lo voy a hacer. El otro extremo fue Job. Job dice, lo que más temía fue lo que me sucedió, no tengo paz ni sosiego, no hay descanso para mí, sino ansiedad. Él dice, lo que tenía miedo, estaba preocupado que me venga el mal y me vino. Es como fui un imán, atraje el mal que temía. Pablo no, Pablo entendía que las circunstancias más difíciles, por difíciles que fueran, iban a contribuir al plan supremo de Dios de evangelización. Pablo encontró el gozo en las circunstancias que eran las menos ideales, pero encontró gozo. En su experiencia de vida, muchas veces las circunstancias adversas servían para el progreso del Evangelio, y esto era lo que a él le importaba. Entonces, en lugar de lamentarse por ser confinado como prisionero, Pablo descubrió que sus circunstancias en realidad le abrieron puertas para predicar, oportunidades para que su ministerio tenga siempre una nueva frescura y un nuevo lugar donde predicar. De hecho, así llegó el Evangelio a Filipo. Pablo había tratado de entrar en otro territorio, Dios le cierra las puertas, dice el Espíritu Santo no me dejó entrar acá, no me dejó entrar allá, y Pablo quería llevar el mensaje a Oriente, a Asia, pero Dios lo dirige a Europa. Entonces, Dios a veces usa formas poco habituales para dirigir nuestra vida a su propósito. No reniegues de lo que sucede a tu alrededor, no te lamentes, porque probablemente Dios está preparando, está reservando algo nuevo, algo que no conoces, que bendecirá tu vida y a lo mejor a cientos de personas, como Pablo. Las circunstancias, la gente, las cosas, la preocupación son los ladrones de nuestra felicidad. Pero no debemos dejar que nos roben la felicidad. Ahora, ¿qué podemos hacer para que estos ladrones no nos despojen de nuestro gozo en Cristo? Dos cosas solamente. Primero, servir a Cristo o servir a otros. Servir a Cristo sirviendo a otros. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. El capítulo 1 de Filipenses, Pablo coloca a Cristo primero. En el capítulo 2, Cristo pone a la gente en segundo lugar. Por lo cual quiere decir que Él mismo se coloca último. Si nosotros insistimos en ponernos en primer lugar y los demás se empeñan en ponerse ellos en primer lugar, el resultado va a ser conflictos frecuentes. El creyente que espera vivir en paz y en gozo, no espera ser servido por otros, sino que sirve a los demás.
Pablo considera el bienestar de otro como más importante que su propio bienestar y su propio deseo. Ahora, cuando yo y mis propósitos se convierten en el ombligo del mundo o en el ombligo de mi vida, seguramente voy a vivir sin gozo y voy a perder la paz. Cuando dejo el egocentrismo, cuando sirvo a los demás, seguramente tendré gozo verdadero. Hay un artista, dramaturgo, músico, novelista, autor de varias canciones hindú, Rabindranath Tagore, es muy conocido, que fue premio Nobel de la literatura en 1913, y él dice, me desperté, dice, yo dormía y soñé que la vida era alegría. Eso es algo muy conocido, esto lo dice Tagore. Dice, yo dormía y soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y comprendí que el servicio era alegría. ¿Querés tener alegría verdadera? Pónete a servir a la gente. No pienses solo en servirte vos de la gente, ponete vos a servir a la gente. La segunda cosa es mirar las cosas espirituales. Con Cristo ustedes fueron resucitados de la muerte, por eso busquen las cosas del cielo, donde Él está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales. Esto escribe Pablo. Cuando tengo la mirada demasiado puesta en las cosas de la tierra, suelo perder el gozo. Dice, más vuestra ciudadanía está en el cielo, donde también esperamos al Salvador y el Señor Jesucristo. La persona con gozo no desconoce la realidad, pero enfrenta su realidad con una perspectiva eterna, con una perspectiva celestial. Jim Elliot fue un misionero evangélico que junto a otras 4 personas fue asesinada al intentar evangelizar una tribu guaraní a través de esfuerzo y un plan conocido como una operación que era Operación Auca en Ecuador. Y a los 29 años fue asesinado con otras 4 personas. Pero él dijo alguna vez, no es ningún tonto aquel que da lo que no puede ganar para ganar aquello que no puede perder. Impresionante. Da aquello que no puede ganar para ganar aquello que no puede perder. Y él dio su vida, ganó el cielo. Algo que cuando uno conoce a Cristo jamás se puede perder. Termino con algunos pensamientos. Ricardo Montaner canta una canción popular, dice, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta. Pero usted escuchó a otra persona decir, mi vida es un infierno, no una fiesta, ¿no? Y está hablando de lo sufrida que es su existencia. Estar en una o en otra posición, en fiesta o en infierno, depende sencillamente de la óptica con que yo miro la vida. Sencillamente de eso. Siempre recuerdo la historia de un joven porteño que un día viajaba a su trabajo. Él viajaba en subte. Si uno fue a Buenos Aires sabe que en el subte tiene que subir escalera, a veces tiene que hacer combinaciones, pasar por un montón de pasillos, ¿no? Y ahí en Buenos Aires es así, para ir al trabajo son 2 horas de ida, 2 horas de vuelta de viaje. Lo conozco, yo a los 33 años me fui de Buenos Aires, así que sé bien de qué se trata, y yo trabajaba desde los 14, así que viajé bastante, y conozco mucho de esto. Y dice que este joven un día iba a su trabajo y dice que en la escalera del subte encontró una moneda. Estaba tan feliz porque encontró esta moneda que a partir de ese día dice que iba a su trabajo mirando el piso con la esperanza de encontrar una moneda, con la esperanza de encontrar algo de valor en la calle. Y pasaron los años y eso lo obsesionaba, iba siempre mirando para abajo. Con el tiempo dice que tenía una colección en un frasco, dice, con algunos botones, algunos invisibles de eso del pelo que usan las mujeres. Antes las camisas usaban ballenita, ahora hay algunas que todavía usan, pero ballenita para que el cuellito quede duro. Así que en ese frasco él tenía ballenitas
tenía invisibles, tenía botones de camisa, de saco que encontró por allí, alguna monedita sin valor, pero de tanto haber andado encorvado, dice que se le había formado una joroba. Cuando vos mirás demasiado las cosas de la tierra y no escuchás el consejo de mirar las cosas de arriba, quiero decirte que podés terminar jorobado. Porque la tierra, las cosas, la gente, las circunstancias suelen jorobarte bastante. Cuando mirás a Dios, vas a andar con la mirada alta, vas a andar erguido y vas a andar en victoria. Ahora, cuando Cristo llega a mi vida, cambia mi forma de ver las cosas. Ya no miro al piso, ahora miro al cielo. Y algunas cosas que eran importantes para mí pasan a segundo plano, y otras cosas como la oración, la lectura de la palabra, el congregarme, que no tenían nada que ver con mi vida, ahora toman una dimensión nueva, particular. Esas son las cosas que empiezan a importarme. Ya la alegría deja de tener que ver con las circunstancias solamente, sino que es la esperanza que yo tengo en Cristo, la esperanza que Cristo ha traído a mi vida. El verdadero gozo, reafirmo esta frase, está en saber que tengo vida eterna y que aquí en la tierra camino en el centro de la voluntad de Dios, que gozo de su aprobación y me preparo para lo mejor cuando me vaya con Él. ¿Se acuerda el texto con el que comenzamos? Dice, ustedes no han visto jamás a Jesús. ¿Usted lo vio? Yo tampoco lo vi. Ustedes no han visto a Jesús, pero aún así lo aman. Aunque no lo pueden ver, ahora creen en Él y están llenos de un gozo maravilloso que no puede ser expresado con palabras. Pablo dice, estoy seguro que los sufrimientos que por ahora nos toca pasar no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Romanos 8, 18. Esta esperanza por lo menos llena de gozo mi corazón, aún en tiempo de prueba, aún en tiempo de pandemia, cualquiera sea la situación que me toque vivir. Y yo quiero terminar desafiándote a que ni la gente, ni las cosas materiales, ni la circunstancia, ni la preocupación desmedida te roben el gozo de la salvación. Como dice Pablo cuando le escribe a los Corintios, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Las cosas que vemos son efímeras, se terminan, hasta una casa por linda que sea. Un día, después de muchos años, a veces la demuelen. Un coche, aunque era 0 kilómetros y lo único que tenían era una rayita, a veces termina en el desarmadero. Ya no sirve más, cumplió su ciclo. Las cosas que se ven no las vamos a poder llevar al cielo, y no son las cosas que se ven, no son las posesiones las que nos dan felicidad. Felicidad nos dan las cosas que no se ven, la amistad, el amor, la fe, la esperanza, la seguridad que un día yo me voy con Él y tengo vida eterna en Cristo. Te pregunto, ¿dónde están tus ojos en este tiempo? Los logros terrenales te darán momentos de alegría, pero pronto pasan. Pero el Señor te puede dar ese gozo inefable, inexplicable, único y trascendente, que da la paz interior de su perdón, de su amor, de su presencia, de saber que Él se interesa por nosotros y que ninguna circunstancia está ajena a su vista, que ninguna oración cae en saco roto porque su oído está atento, y que nos ama tanto que ha prometido darnos alegría perpetua en la tierra y cuando estemos con Él en el cielo. Señor, hay cosas que nos roban la alegría. Señor, y no queremos
ser como lo de la película que decían Hakuna Matata y no se hacían problema por nada. Tampoco queremos ser como Job, que estaba preocupado por las cosas que le podían pasar y le pasaron. Queremos ser aquellos que confían en ti, que depositan su vida en ti, sabiendo que, como dice tu palabra, tú tienes cuidado de nosotros. Señor, danos esa alegría que nada puede quitarnos. Y Señor, que los ladrones del gozo, los ladrones de ese gozo inefable, no tomen control de nuestra vida y que podamos, Señor, dejar el volante de nuestra vida en tus manos para que tú nos lleves donde tú quieres llevarnos. Padre, yo sé que hay muchos que están pasando por momentos de tristeza, de dificultad allí del otro lado. Pero Padre, quiero traer esta palabra de esperanza, esta palabra que tú me has dado. Tú has prometido un gozo inefable que no tiene nada que ver con las circunstancias, que no tiene nada que ver con lo que pasa a mi alrededor. Tiene que ver con que el dueño de las circunstancias, el creador del cielo y de la tierra, está en mi vida y me promete sostenerme y que las cosas que pasamos no son comparables con el gozo venidero que tú has prometido para tus hijos. Señor, pongo mi vida y la vida de los que están viendo esta predicación en tus manos para que tu bendición caiga, sea real sobre sus vidas y que nada les robe el gozo de la salvación que tú nos has dado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Cuando David pecó y se alejó de Dios, hizo las cosas que a Dios no le agradaba. En su oración, en uno de sus salmos dice: no me quites el gozo de la salvación. Lo que nos quita el gozo generalmente es el pecado, el vivir fuera de la voluntad de Dios, el no tomarme de su mano y caminar con Él. Mi desafío, camina con Él, tomate de su mano, déjalo que te conduzca, porque Él tiene buenas cosas para aquellos que en Él confían. Que Dios te bendiga y nos encontramos en el próximo encuentro virtual. Hasta la próxima, buena semana. Día y noche suba incienso delante de ti. 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 Porque digno eres tú, porque digno eres tú, Jesús. Todo fue hecho por ti y todo es para ti. Tú mereces gloria. Porque digno eres tú, porque digno
Hemos llegado al final de este encuentro y deseamos que usted y familia hayan sido animados por la palabra de Dios a estar fuertes, firmes y estables ante cada circunstancia que les toque enfrentar. El Señor les bendiga y les recordamos que estamos para servirle. Nos despedimos. Hasta el próximo encuentro.